Bienvenido a Trujillo y sus saludos para nuestros televidentes. Muchas gracias, Pastor Helve. Quiero agradecer a Dios la oportunidad que me brinda de llegar al hogar de cada uno de ustedes a través de este prestigioso canal y poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo pues, poder compartir en este momento de entrevista todo lo que esté a mi alcance a fin de que la obra de Dios siga desarrollándose de una manera preciosa. Bien, Pastor, hemos creído conveniente, en primer lugar, como cristianos que somos, y tener una responsabilidad ante Dios y ante la humanidad, asimismo como un medio de comunicación, querer conocer la realidad y la verdad sobre, bueno, algunos videos que yo tengo en mis manos que han llegado y según los indicios o los comentarios en cuanto a su persona, que ha caído en pecado, que ha cometido adulterio, ¿qué nos puede decir? Bueno, soy parte también de lo que significa el costo de servir al Señor. Recordemos que a nuestro Señor Jesucristo, Él también fue vituperado, calumniado, le llamaron hijo de fornicación. Pero ninguno de los hombres que calumniaron, ni los testigos falsos que pusieron, pudieron comprobar nunca que el Señor llevó ese tipo de vida. Y es lo mismo que está pasando con mi persona. Todos los adjetivos, todo el mal testimonio que se está levantando contra mi persona, contra mi nombre, contra mis principios, son solamente palabrerías que no son demostrables por ningún tipo de prueba. Es decir, todos los adjetivos calificativos que se han venido lanzando últimamente contra usted, ¿usted está seguro de que no hay ninguna prueba de que se pueda presentar en contra de su testimonio, de su persona, de su conducta? Por supuesto. Recordemos que yo, dentro de la obra del Movimiento Misionero Mundial, yo he venido trabajando casi 19 años. Durante esos 19 años he ejercido no solamente un trabajo pastoral interno con la iglesia, sino también que he sido un hombre público, ya que he predicado a través de diferentes vías de comunicación y hemos tenido un programa propio. Entonces, en la ciudad de Chiclayo, que es el lugar donde yo he radicado trabajando para el Señor, todos allí, por decirle el 100% de personas que habitan en Chiclayo, pues un 80% me conoce. Es difícil que yo pueda estar en un determinado lugar y que la gente no diga, ahí el Pastor Moreno. O sea, la gente me conoce, sabe quién soy, conoce mi testimonio, conoce también de la palabra que doy, la doctrina que enseño, y por supuesto, la doctrina cristiana pues tiene un marco totalmente de alta solvencia moral. Para yo haber vivido de la manera en que ellos expresan que yo he vivido, pues tendría que tener al menos algún tipo de acusación de parte de alguna persona o algún testigo ocular que pueda decir, el Pastor Moreno, yo lo he visto en tal lugar, yo lo he visto haciendo esto, yo lo he visto. Y la verdad es que no existe ningún tipo de testigo ni de prueba, no hay ningún alcance que puedan acreditar realmente mi condición, que según ellos es una condición mala. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Cuando usted dice que por un espacio de 19 años trabajando en el Movimiento Misionero Mundial, ¿por qué se levanta ahora este falso testimonio, esta polvadera? ¿Quieren embarrarlo? ¿Quieren tumbarlo? ¿Por qué? O sea, la interrogante. Claro, y esa es una muy buena pregunta y le agradezco, Pastor, porque siempre todas las cosas tienen un móvil y tienen un objetivo. Mi situación con el Movimiento Misionero Mundial es una situación que nace a través de una denuncia que yo hago por un problema que surge internamente con uno de los supervisores, especialmente aquí en el Perú. Y al hacer yo esta denuncia por algo que se había cometido ocultamente a espaldas del Movimiento Misionero Mundial, se comienzan a tomar ciertas represalias contra mi persona. Estas represalias no solamente estaban magnificadas en el sentido de hacerme a un lado, porque yo era parte de la oficialidad también de la obra. ¿Cuál era el cargo? El cargo era vicepresidente. Yo tenía el cargo de vicepresidente de la obra a nivel nacional. Estaba el presidente
y luego usted el vicepresidente. Claro, el orden dentro de la obra del Movimiento Misionero Mundial es que hay una directiva general a nivel internacional, a nivel mundial, en el cual consta de presidente, vicepresidente, etcétera. Pero en cada al país, mismo tiempo en cada país hay un representante legal que es el supervisor, y este a su vez convoca una directiva nacional. Yo era el vicepresidente de la directiva nacional, es decir, aquí en el Perú. Trabajé brazo a brazo con mi supervisor y Dios conoce que lo que hicimos fue para el desarrollo de la obra. Pero como yo saco a luz una situación delicada que, por supuesto, restaba a la conducta moral de mi supervisor. Esa situación, perdón, delicada que usted menciona, según la conferencia que realizó en el Hotel Garza en Chiclayo, dice, por lo que el Movimiento Misionero Mundial tenía 2 excepciones o una excepción, ¿cómo fue registrado en este país? Así es, ese fue el problema del cual yo no estuve de acuerdo y surgieron todas estas situaciones, porque se suponía, y no se suponía, sino que era un hecho real, que nosotros éramos y conformamos parte de la institución internacional llamada Movimiento Misionero Mundial. Esa es la obra que nosotros siempre hemos amado y hemos trabajado con mucho cariño. Desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y pues el representante legal, el supervisor, él, como representante legal del Movimiento Misionero Mundial, se debía a esta institución, ¿no? Como en cualquier institución, cualquier pastor que trabaja se debe, ¿no? Hay una dedicación y un respeto y ética en todo hacia esa obra, hacia esa organización. Entonces, ¿qué pasa? Que en los inicios la obra comenzó a desarrollarse y a crecer, y se tenía en vista ya la compra de una propiedad grande en la ciudad de Lima, que es la sede central ahorita aquí en el Perú, en Lima. Y el supervisor, en vista de que iba a comprar esa propiedad, él tenía ciertas situaciones por las cuales él no quería poner esa propiedad a nombre del Movimiento Misionero Mundial, sino que simple y llanamente él decide ponerlo a nombre, no de él, porque tampoco era ético, no se iba a ver bien, pero él abre una nueva obra con otro nombre parecido al movimiento. Una nueva institución, podríamos decir. Una nueva organización, una nueva personería jurídica. Él hace una asociación, en palabras más correctas. Él forma una asociación, la cual se llama Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, y le añade Movimiento Misionero Mundial, para que pareciera que era la misma, pero que son 2 personerías jurídicas totalmente diferentes. Ante este hecho, ahora, ese nombre que se le pone aquí ya en el Perú, ¿es consultado con su persona o con los demás que integran la oficialidad o qué sé yo? Claro, en cierta forma consultado no, pero sí se hace mención de que habían ciertos problemas dentro de la organización del movimiento a través de la directiva internacional, y que por temor a que de repente todo el esfuerzo y trabajo que se realizaba en el Perú pudiera de repente otras personas de otro país tomar interés y apropiarse de las cosas, según el supervisor, él quiso salvaguardar. Ahora, eso tampoco fue demostrado, porque es menester uno conocer, no se puede dejar llevar sanamente, o diríamos fácilmente, por las influencias o el pensamiento o el criterio de una persona, sino tiene que ser demostrado, porque la cosa del Evangelio es así, ¿no? Precisamente, sí. ¿No? Fue una de las cosas que yo entendí, por la cual yo le dije a él, le digo, pero yo no estoy de acuerdo, porque en todo caso, si hubiera algún problema dentro de la institución, cualquiera que sea, de cualquier magnitud, estas cosas se deben aclarar y arreglar, ¿no? Usted sabe que toda institución tiene siempre sus situaciones. Es más, si hay una institución que uno lo ve que no está caminando bien, que probablemente va a perjudicar en el avance de la obra en el Perú, pues definitivamente se corta y se trabaja pues como debe de ser, ¿no? Así no hay necesidad de seguir agregado, porque eso a la corta o a la larga va a originar problemas. Por una cuestión moral, así es. O sea, si yo entiendo de que la obra o la institución no tiene los valores morales de la cual se está predicando, definitivamente yo tomo una decisión y me separo, ¿no? Sí, definitivamente. Que era lo más factible en todo caso.
Si yo no estaba de acuerdo, pues me separaba y proseguía solo, o veía la forma de cómo seguir, o buscaba la dirección de Dios, en fin. El asunto es que no se hizo así. El asunto es que simplemente se mostró una imagen muy fea, muy mala de parte de la oficialidad internacional, sin tener ninguna prueba, sin tener nosotros ningún testimonio de parte de ellos tampoco, solamente era la palabra del supervisor. Y bajo ese contexto, él prácticamente nos involucra a aceptar esa nueva inscripción que él estaba queriendo hacer y que todavía no la había hecho en ese momento. De todas las personas que conformábamos la directiva nacional, yo fui el único que me opuse. No me opuse abiertamente, pero me opuse internamente a solas con él. Digo, pastor, me parece que no es ético, no es responsable, así es, sí, no hay hacer un hecho así, ¿no? Sí. Esto me llevó a mí, como le digo, ya a ser limitado en mis cosas, y al verme yo perjudicado en ese sentido de que ya yo no era bien visto, porque él manifiesta a los demás miembros de la oficialidad nacional, le manifiesta que yo era una persona que estaba en contradicción con él, y que yo no tenía realmente una buena relación con él, y que eso perjudicaba la obra. Entonces yo era visto ya como un enemigo de la obra prácticamente, ¿no? Y como una persona que todo lo que él decía, yo lo contradecía. Claro, estaba oponiendo. Así es, ¿no? Entonces, y no era así, ¿no? No era en todo, sino solamente en ese aspecto, porque entendí que no era correcto, ¿no? Sí. También tengamos en cuenta... Perdón, pastor, las cosas tienen que ser muy claras desde el inicio, desde el principio. Si nosotros predicamos un evangelio donde el fundamento del evangelio es, pues, someterse a la palabra del Señor, y la palabra nos lleva a vivir una vida moral de justicia, de verdad y de claridad a todas luces. Entonces, eso, pues, yo creo que al hombre de Dios, al que tiene el Espíritu Santo, tampoco va a permitir esas cosas, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser muy transparentes, porque en primer lugar, estamos delante de Dios, y luego delante de los hombres. Así es. Aun cuando yo pensara, mire esto, pastor, como yo se lo dije también al pastor, le digo, aun cuando yo entendiera que en el fondo había una buena intención, tal vez la magnitud del problema que nosotros desconocíamos a nivel internacional, poniendo en el extremo de que fuera como él decía, y que había una buena intención de su parte de salvaguardar la obra, en todo caso, este hecho tenía que ser llevado de una manera más transparente, no se podía hacer a ocultas. En todo caso, mejor era cursar un documento o hacer un llamado a los oficiales internacionales. ¿Saben qué? Hay esta situación, y mientras esto no se arregle, no se solucione, yo voy a poner con una forma de preservar aquí todo este dinero que estamos nosotros, a través del esfuerzo de los hermanos, teniendo para comprar, lo voy a poner aquí hasta que esto se solucione o se le dé ya otra fisonomía, ¿no? Yo pienso que eso debió haber sido lo más correcto. Ahora, por otro lado, pasan los años y, como se dice, todo va marchando bien con la relación a nivel mundial, con toda la organización del Movimiento Misionero Mundial. No hay ningún problema, no hay ningún riesgo, no hay nada. El asunto es que sigue la carta debajo de la mano, escondida, y aparentemente se está avanzando como si todo fuera tan normal delante de Dios. Eso es lo que precisamente le desagrada a usted. Exactamente. Y no solo eso, sino que todos los pastores, especialmente la oficialidad, sabíamos que ese hecho oculto era también una forma de respaldarlo en el momento en que tuviera algún problema que pudiera de repente trascender a nivel de toda la iglesia. Inmediatamente él se separaba y tenía pues ese respaldo económico, de propiedades, de patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso era algo que se sabía, pero que nadie decía, nadie comentaba. Sin embargo, este hecho llegó al conocimiento de la oficialidad internacional del Movimiento Misionero Mundial, y fue llamado él para que él declare hasta dónde realmente había él hecho este tipo de documentación y cuál era el fin que él perseguía, ¿no? Cuando ellos lo encaran y lo enfrentan, él definitivamente se queda sin poder responder ante la presión, ante la acusación, porque era visto, ¿no?, que lo que él había hecho era una inscripción diferente. Por más que él trataba de decir que no, que ahí figuraba Movimiento Misionero Mundial, pero aunque tenga ese mismo nombre, variado tal vez por un punto, una coma, por lo que fuera,
no era la misma institución, porque en una él era el presidente y en la otra él era el representante legal. Es más, una institución no puede estar caminando con dos personerías jurídicas. Así es. Y no puede tampoco uno ser juez y abogado, ¿no? O sea, yo soy el representante legal del movimiento y al mismo tiempo soy el presidente de otra organización paralela al movimiento. O sea, si el movimiento, las cosas no me convienen, pues actúo como presidente, ¿no? Y anulo el movimiento. Y si el movimiento me conviene tenerlo por una cuestión de vista, de visión, qué sé yo, ante la iglesia, entonces me conviene tenerlo ahí, mientras que no tenga problemas con ellos, ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de acción, para mí no era correcto, ¿no? Para mí eso fue una cosa que estaba trabajándose de manera equivocada y se tenía que arreglar. Ahora, usted sabía, perdón, que al oponerse o al reclamar las cosas que se hagan contra apariencia, corría mucho riesgo, porque usted no solamente ha sido un pastor del movimiento misionero mundial, según nos refiere, sino familiar o yerno del pastor fundador en Perú, y porque usted se casó con su hija de él. Así es. ¿Usted sabía las consecuencias? Precisamente eso era lo que a mí más me afectaba, porque había un vínculo familiar y yo no quería ser precisamente la persona que tuviera que enfrentar contra él esta situación. Por eso yo busqué la manera más sabia y más sencilla de que estas cosas se solucionaran. Lamentablemente, ante la posición de él de ser inflexible y no reconocer que se había equivocado y mantener la postura, entonces yo tuve que analizar la cosa y tomar una decisión, ¿no? Digo, me callo y dejo que las cosas sean así, porque al final de cuentas es mi suegro, está de por medio mi esposa, están mis hijas, está también mi seguridad, porque yo estoy trabajando aquí muchos años. Yo he sido vicepresidente, he sido presbítero, he levantado más de 180 pastores que están trabajando a nivel nacional. He abierto obras en toda la zona norte, he dado campañas por todas partes. Entonces, ha habido enfocado un ministerio real en el cual le ha dado desarrollo a la obra en el campo donde a mí me ubicaron. En el lugar de los hechos. Así es, ¿no? En el terreno. Exacto. Entonces, ciertamente, enfrentarse al supervisor y prácticamente ir contra la decisión que él tomaba, que para mí estaba equivocada, era el riesgo, sencillamente, de que todas estas cosas de la cual yo era parte, simplemente yo quedara de lado, pues, ¿no? Y automáticamente se perdiera todo. Cosa que así fue, porque al final todo esto trajo como consecuencia la disgregación de mi familia, porque ella, por ser hija, optó por su padre. Hubo una separación, al mismo tiempo hubo una separación de... Con esto nos está diciendo que empezó la influencia directa del papá, de su esposa, a ingerir dentro del vínculo, por supuesto, matrimonial, de la familia. Por supuesto. Y lamentablemente eso ha sido lo más doloroso para mí, ¿no? Lo más triste, ¿no? Pero todas estas cosas... Ahora, ¿cuál era la intención, perdón? O sea, ¿cuál era la intención ya de ingerir directamente ya dentro de la familia? Claro. ¿Cuál cree usted? La intención era precisamente en base a que todo esto no había trascendido todavía a nivel de iglesia. Todo estaba... O sea, todo era una cuestión a nivel interno de la oficialidad con él. Entonces se manejaba internamente, pero ante la presión de parte de él y ante la situación de que ya las cosas estaban muy difíciles, muy duras, y que ya incluso yo mismo podía ser quitado y todo lo demás, yo hago público esta situación a la iglesia donde yo pastoreaba. Y le digo, hermanos, existe este problema desde hace años atrás, y el problema es por esto y por esto. Y yo quiero invitar al supervisor a que venga, para que él nos aclare aquí, porque no es que yo hable, sino que quiero que ustedes lo escuchen a él. Y acá pueda verse y enfocarse realmente la verdad y quién tiene la razón. Ahora, perdón, cualquiera que puede estar escuchando y viendo su declaración suya, diría, pero simplemente no hay ningún problema, todo estaba marchando adelante, tranquilo, la obra va avanzando, está creciendo. ¿Cuál es el problema? Porque está escrito con dos personas de ideas jurídicas, o ¿cuál es el riesgo? O qué cosa hay, otra cosa de por medio, que esto termine pues
diríamos, en una desorganización y no sé, termina al final de cuentas prácticamente en nada. Es una buena pregunta y tiene también una muy buena respuesta. El hecho es de que la institución de la cual nosotros pertenecemos es el Movimiento Misionero Mundial. Y es una institución que nosotros hemos resaltado porque es la obra en la cual trabajamos. Entonces, definitivamente al permitir, esta organización al permitir tener un miembro oficial, porque el supervisor no solamente era supervisor nacional, sino era oficial de la Junta Directiva Internacional. La obra del movimiento al permitir a un supervisor que él haga una obra nueva, diferente a la del Movimiento Misionero Mundial, es entonces abrir la puerta a que cada uno de nosotros pues hagamos lo que queramos. Entonces ya se pierde la dirección, se pierde la sujeción, se pierde la seguridad. Yo no podría entender jamás trabajar en una institución que al mismo tiempo no tiene ningún asidero legal. O sea, ¿de qué me sirve trabajar en una institución si yo puedo abrir mi propia iglesia y tener mis propios beneficios y solamente usar esa institución nomás como una pantalla? Pero por otro lado yo me estoy lucrando y estoy beneficiándome de otra registración. Entonces, para mí eso era grave. Para mí eso era grave. Y así lo consideraron la directiva internacional, lo consideraron así. De tal manera que lo llamaron a él a la reflexión y le dijeron que él tenía que pasar todas las propiedades a nombre del Movimiento Misionero Mundial. ¿En qué año fue? La inscripción que él hizo. Vinieron la oficialidad. Oh, no, eso fue en el 2005. Eso fue en el 2005, en Chiclayo. Vino toda la oficialidad, ahí conversamos, ahí hablamos. Ahí ¿Y eso se concretizó ya hasta el día de hoy? Se concretizó en que él tenía que pasar todas las propiedades. ¿Y sí lo pasó? No lo ha pasado. ¿No lo ha pasado? Precisamente por esa razón es que yo opto por renunciar. Ahora eso se deja notar ya un interés bastante fuerte, porque si no está dispuesto a someterse a la oficialidad mundial, a la primera organización, entonces yo creo que ya cualquiera puede pensar, pero ¿qué cosa está pasando aquí? Claro, y no solamente un cristiano que lee la Biblia, que está yendo el Espíritu Santo, pues analiza el asunto, discierne, dice, ¿y esto? Entonces, ¿qué cosas habrá más en la cual no se está conociendo y se está trabajando a espaldas de la iglesia, a espaldas de la congregación? De hecho, cualquiera puede pensar, y es menester que las cosas se aclaren y se cumpla la palabra y sea un hombre de palabra, pues o sea, lo que se queda se tiene que decir. Yo creo que una de las características de un cristiano. Eso era lo que nosotros, al menos yo pensaba, ¿no? Que las cosas tenían que hacer como se decían. Ahora, hay un punto importante. Yo renuncio al Movimiento Misionero Mundial porque yo no veo en la dirección principal internacional ningún tipo de presión. Y da la idea en este momento como de que están coludidos, ¿no? Coludidos, no tienen autoridad, han perdido toda autoridad. Así es. Si ya se está perdiendo la autoridad, eso significa de que cuántas cosas más estarán sucediendo y todo se está ocultando o se está haciendo cómplice de otras irregularidades. Así es. Entonces, de nada nos vale usar la Biblia y predicar y hablar de moral y todo lo demás, porque así mismo. Son solamente apariencias o expresiones, pero por dentro o dentro del corazón hay otra cosa. Definitivamente, yo creo que en ese aspecto ningún cristiano fiel, verdadero, ningún siervo, ningún pastor va a estar de acuerdo. Por supuesto. Definitivamente. Y yo creo firmemente de que había un temor de presionar al pastor, al supervisor, por la razón de que él simplemente podía decir, ¿saben qué? Entonces, si las cosas están así, pues yo me separo. Ellos, por no perder Perú y porque hay un ingreso de diezmo y ofrenda que envían de todo el Perú hacia Puerto Rico, pues tal vez eso los hace a ellos, ¿no? Que se vuelvan condescendientes en este caso, ¿no? Porque uno analiza y dice, bueno, en todo caso, si yo salgo a favor del pastor Moreno y salgo en contra del supervisor en el Perú, al final de cuentas, ¿qué ganamos nosotros? No ganamos nada, porque el pastor Moreno al final de cuentas no tiene nada. Sin embargo, el otro es dueño de todo. Y hay la posibilidad que sea botado a la calle. Así es, ¿no? Entonces, ¿de qué nos vale? Mientras que si estamos con el otro, hay un flujo de dinero que mensualmente son miles de dólares que llegan a Puerto Rico. Ahora, ahí prima ya el interés económico y el interés material. Exacto, ¿no? Bajo ese análisis, pastor, bajo ese análisis, yo determino renunciar.
Porque ya en principio nada más, ya no estamos viendo la obra de Dios, ya estamos viendo el plano material, ya estamos enfocándonos ya sobre una cuestión material, intereses ya, que se coluden con las personas que no están haciendo las cosas correctamente. Entonces vaya, un político que no tiene tal vez las cualidades espirituales que tiene un cristiano, por principio moral a veces renuncia a su partido y porque entiende que es incorrecto e impropio lo que se está haciendo. ¿Cuánto más nosotros? Sí. Ahora, yo he acudido, nadie podrá negar que yo he acudido a todas las instancias que la Biblia me enseña. Yo he hablado personalmente con el supervisor. Yo me he reunido con la oficialidad nacional para aclarar este asunto, nunca se resolvió. Yo llamé a los supervisores internacionales para aclarar este asunto y llegamos a un acuerdo que él tenía que poner todas las cosas y él puso como condicionante que yo me fuera a los Estados Unidos, cosa que yo nunca debía haber salido porque mi llamado fue a la ciudad de Chiclayo y yo no había cometido nada gravoso como para que a mí me sacaran, pero me sujeté en obediencia a mis superiores, salí a los Estados Unidos, creía la palabra de honor que él había dado, acepté el compromiso de que él iba a arreglar las cosas. Pasaron los meses y nunca solucionó nada, nunca hizo nada y el movimiento jamás lo presionó para que se arreglara. Y cuando yo renuncio, me aceptan la renuncia y yo me quedo totalmente desamparado ante esa renuncia y me quedo todavía en los Estados Unidos de manera ilegal. O sea, ni siquiera me quedo en una condición como para decir, bueno, pues no, al menos ellos han tenido a bien reparar al menos o satisfacer un poco mi necesidad por los 19 años de trabajo que he dado yo día y noche, he dado mi vida ahí en favor de la obra, y sin embargo ellos simplemente me cortaron toda ayuda y me quedé en el aire. ¿Por qué? Porque yo renuncio a causa de la ineficacia de ellos para hacer que el supervisor cumpla con lo que había prometido. Por eso renuncio, ¿no? Entonces, en mi renuncia, no solamente aparece el hecho de que yo me siento defraudado, ya no del supervisor, sino me siento defraudado del movimiento, sino que al mismo tiempo yo declaro que voy a regresar al Perú. Y cuando se enteran en Perú de que yo iba a volver de los Estados Unidos para aclarar estas cosas ya públicamente, ahora, ellos levantan pues, ¿no? Sí, una polvadera. Cuando usted da su conferencia en Garza Hotel, usted dice, cuando yo estoy en Estados Unidos, me entero de que en la ciudad de Chiclayo se ha empezado a difundir informaciones de falso testimonio, de una conducta inmoral suya y que ha hecho una serie de asuntos delicados, ha cometido adulterio, ¿no? Etcétera, cosa muy baja, ¿no? Cosa muy baja. Entonces, usted se entera en Estados Unidos y opta por venir a aclarar las cosas, por venir supuesto. A dar la cara. Así es. Y a poner pues la cosa en orden, porque así es. Hay una responsabilidad y un compromiso en primer lugar con Dios, ¿no? Así y luego con, claro, la familia también, pero asimismo con las almas, con quienes Dios ha permitido ganarles y traer a los pies del Señor. No se puede dejar prácticamente confundidos, ¿no? En la deriva. Y uno va a dar cuenta delante del Señor de las almas, porque las almas en realidad es una responsabilidad que le corresponde a cada pastor y a cada líder. Recordemos que la membresía de nuestra iglesia en la ciudad de Chiclayo abarcaba a los 5.000 hermanos, eran 5.000 miembros de la iglesia. A esto se unían sus familias, que aunque no eran de la iglesia, tenían en cierta forma, estaban relacionados y me conocían. A esto también estaba el conocimiento del pueblo mismo, que por ser yo una persona pública, ellos sabían de mi testimonio y todo el mundo me reconocía como el pastor que había edificado el templo, que había traído la palabra y que la obra era una obra que se había desarrollado muy bonita. Sin embargo, yo no me podía quedar ajeno ante toda la terrible tempestad que levantaron ellos de difamatoria contra mi persona. Yo no podía quedarme tranquilo, yo tenía que venir para aclarar las cosas, porque los mismos hermanos, ¿qué podían pensar? ¿No? Sus familiares, la gente. Sobre todo el Evangelio del Señor Jesucristo. Vituperada la obra. O sea, todo un lío tremendo, ¿no? Y no solamente esto ha llegado a niveles que yo nunca me imaginé. Ellos me hicieron hasta una denuncia penal, de las cuales, gracias a Dios, los jueces dictaminaron que no procedía, ¿no? Y ha sido archivado. Ahora, en un video veo que hay unos líderes, unos oficiales a nivel internacional que vienen
como a darle un respaldo a usted en la ciudad de Chiclayo. ¿Eso es cierto? ¿Usted recibe respaldo? En ningún instante, en ningún momento se le llama la atención de que usted es una persona inmoral y que tiene que salir del ministerio porque lo hemos encontrado y hemos comprobado que ha caído en pecado, etcétera, etcétera? Al contrario, hay un respaldo. Hay un respaldo porque ciertamente, como dice la frase legal, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Cualquier pecado que cometa cualquier persona, no necesariamente un pastor, cualquier creyente, es algo que va a salir a la luz, porque no se puede ocultar el pecado. El pecado sale a la luz a la larga o a la corta. Yo he estado en Estados Unidos cerca de 3 años, y durante los 3 años que yo he estado fuera, ellos han hecho una investigación acérrima acerca de mi persona, preguntando, buscando un indicio que pudieran tomar como prueba para poder acusarme. Y durante esos casi 3 años que ellos han estado en una investigación de mi persona en mi ausencia, no han encontrado jamás una sola cosa que pudieran decir, aquí está. El señor Fernando Moreno es culpable porque aquí está la prueba. O testigos. No hay testigos, no hay pruebas, no hay video, no hay cintas, no hay una factura de hotel, no hay una factura de una casa, no existe nada que me vincule con el pecado. Solamente es la palabra. Cuando se le pregunta al pastor local, que ya en mi salida ellos ponen un nuevo pastor, cuando se le pregunta a él y se le dice, usted declara que el pastor Fernando Moreno es un pecador, es así, ¿en base a qué? ¿Cuáles son las pruebas? Dice, el siervo de Dios dice. Y yo le creo al siervo de Dios. O sea, esas palabras no indican nada. No tiene ni pie ni cabeza. Así mismo, ¿no? O sea, es absurdo. No se dan cuenta que dentro de la iglesia, en mi ausencia, también estaba mi madre, mi padre, mis hermanos, que eran parte de la membresía, ¿no? Mi familia, las cuales fueron totalmente afectados, ¿no? Y esto ha corrido a nivel mundial. En el mundo entero piensan que yo soy un depravado, que yo soy un hombre que soy un pecador, que soy esto y que soy lo otro. O sea, el daño ha sido causado muy terriblemente. Profundamente. Y esa es la razón por la cual yo me permito, y sin temor ninguno, y con una conciencia limpia, a venir ante su programa también y hablar públicamente estas cosas, porque si yo fuera un hombre pecador, ni siquiera estaría sentado aquí, ni siquiera hubiera venido al Perú, porque de hecho me van a desenmascarar, mi pecado se va a descubrir, tiene que haber prueba, así es, o sea, sería inútil mi presencia aquí en el Perú. Además, una siembra mala y muy peligrosa delante de Dios, para luego tener una cosecha. Así es. Ahora, ¿a qué debe todo este cargamontón, todo este fluir negativo del falso testimonio, de muchos inventos, de tantas ideas negativas contra sus personas? ¿A qué se debe? Yo pienso que hay varias cosas. Yo pienso que también de por medio ya hay un acto de venganza. Hay un acto de venganza muy notorio, en el cual ya ellos quieren de alguna manera dar rienda suelta a su enojo y a través de estas difamaciones ponerme por el piso, ¿no? Por otro lado también está el hecho de que cuando yo llego a Perú, yo comienzo a hacer algunas declaraciones más, aparte de esa inscripción. Yo comienzo a sacar varias cosas más que también considero malas. Ya, esa es otra causa por la cual usted toma las decisiones definitivamente de renunciar al movimiento. Entonces, el temor, el miedo, como usted siendo parte de la familia, de hecho se piensa y le dice, este conoce muchas cosas, y algunas de ellas que están haciendo eso ocultas a espaldas del pueblo, a espaldas de los líderes. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cerrar la boca, definitivamente hay que enterrarlo para que ninguna de las irregularidades salgan a la luz. Eso es evidente, es bastante notorio, y como consecuencia de ello ya invade un cierto temor. Bastante temor. Yo quiero decirles que ellos tienen bastante temor. No ellos en plural, sino especialmente el supervisor. Claro, porque entiendo que hay muchos evangélicos que están ahí que no conocen estas cosas. Exactamente. Que están sirviendo a Dios como dice la Biblia y muy sometidos. Me consta a mí. Eso es muy maravilloso. Pero ahora, ¿quién es el que lo guíe? ¿Quién es el que lo conduce? Conocer, ¿no? Conocer su testimonio, conocer la veracidad y si es
un siervo pues como dice la Biblia o como Dios quiere, ahí está el asunto. Ahora, usted empieza ya a sacar a la luz algunas, diríamos, cosas que ciertamente estaban manejándose o se vienen manejando ocultamente. Así es, sí. ¿Cuál de ellos, por ejemplo? Bueno, independientemente de la inscripción ilegal para mí, estaba el hecho también de que la obra se desarrollaba a través del esfuerzo de los hermanos, económicamente. Que, como usted sabe, ellos pues tienen un canal televisivo. Así es. Ese canal de televisión se obtuvo a través de un gran esfuerzo económico de la iglesia, de todo el Perú. Y, como se inició con un transmisor pequeño, era necesario comprar un transmisor grande. El problema es que el valor de ese transmisor grande, que lo han traído hace poco, ha sido superado, creo, 5 veces más por los años que se ha venido exigiendo el donativo para ese transmisor. O sea, se ha ido exigiendo a la iglesia a nivel nacional que se hagan marchas, que se hagan actividades, que ofrezcan $1,000, $2,000, $5,000, $10,000. Hay personas que han dado hasta $30,000 de buena fe para comprar ese transmisor. En un año, ese dinero ha sido completamente, prácticamente alcanzado para comprar ese transmisor y todavía con sobrante de dinero. Han pasado varios años, me imagino que han pasado como 4 o 5 años, de lo cual se ha llamado y se ha llamado y se ha llamado. Se ha seguido pidiendo, para la compra del transmisor por varios años. Y nunca llegaba el transmisor. Ahora, la aportación de toda la membresía del movimiento, en un solo año, ¿usted cree que alcanzaba para comprar ese transmisor y aún sobraba todavía? Pero si son 400 iglesias en el Perú. Ahora, ¿qué se ha hecho con todo el dinero que se venía pidiendo durante estos años? Cuando yo estoy en Estados Unidos, entonces yo descubro que hay propiedades en Estados Unidos. Casas bastante grandes, una en Miami, otra en North Carolina, otra en otro estado que no me acuerdo ahorita. Son 3 casas en Estados Unidos y una casa en Puerto Rico. Entonces yo digo, caramba, todo ese esfuerzo y sacrificio que hacen los pastores, que hacen los hermanos de la iglesia, para obtener dinero y poder dar para ese canal de televisión, está prácticamente siendo ese dinero utilizado para propiedades de lucro personal. Ahora, probablemente lo compraron antes de entrar a las cosas de Dios. No, esas son casas que se han comprado ahora último. Son casas que se han comprado que no tienen nada que ver con anteriormente no hubo ninguna compra de eso. Entonces, todas estas cosas me llevan a pensar a mí, y digo, se exige tanto a la iglesia, al pueblo, a que dé, hermanos humildes, pobres, para que al final uno se lucre. Ahora, ¿cómo le consta a usted que las casas están al nombre de Rodolfo González? Porque yo soy el yerno. Ya. Pero usted ha accedido al documento de la propiedad. Por supuesto. O sea, hay pruebas. O sea, hay pruebas. Usted para dar esta expresión tiene pruebas. Por supuesto. Por supuesto. O sea, yo no puedo hablar una cosa. No puede inventar, porque alguien dice, no, es de un familiar la casa. No. Ellos pueden. Mire, aun cuando ellos lo traspasen a otro nombre, el dominio literal tiene sus antecedentes. Así es, si yo compro una casa y después la vuelvo a vender, eso queda registrado. O sea, esta casa perteneció a fulano, mengano, sotano, y ahí está la historia de esa casa. O sea, es fácil demostrar. Ellos pueden sacar un documento y decir, no, la casa está a nombre de otra persona, yo no la compré, pero la historia de ese predio está registrado, de quiénes son los que compraron. Y eso es algo que es fácil de sacar. Es como en el Perú, venir al registro público y pedir un literal de dominio y decir, a ver, esa casa a quién perteneció, y eso es fácil de demostrar. ¿Y una casa de esas, cuánto más o menos es el valor? Yo calculo, esas casas están por encima del $500,000. $500,000. Sí, por encima. Estados Unidos es un país que las propiedades las vende, aun cuando las vendan al crédito, los valores son bastante altos. Especialmente las condiciones que tienen esas casas, yo las he visto. Ahora, ¿usted cree que parte del dinero de que se recolectaba año tras año ha ido a parar haciéndose esas compras? No hay otra forma. ¿Cuál sería la otra forma? No habría otra forma. Él puede aludir de que no, que él tenía un negocio de molino, que él tenía una librería, que él tenía los colegios, pero todas estas cosas, tanto el molino, la librería, todo eso fue sostenido por la obra y creado por la misma Ahora, obra. escuché en una oportunidad que
El pastor Rodolfo González dijo que cuando vino a Perú no tenía absolutamente nada. Así es. Ese es el testimonio que está grabado. Sí, incluso. O sea, no tenía absolutamente nada. Pasando estos años, ya hay propiedades, ya tiene otros bienes adquiridos a su nombre. Eso sin contar la propiedad que tiene en Lima, ¿no? En el Perú, ¿no? O sea, sin contar eso, a título personal. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió todo este dinero? Claro, es fácil, ¿no? Es fácil sumarlo. Es fácil sumarlo. Es fácil deducirlo. Así es, porque si una persona declara que yo vine a este país, como dicen por ahí vulgarmente, con una mano adelante y la otra atrás, y no tenía nada, y después, al pasar los años, resulta que tiene casas en el extranjero, casas y propiedades aquí en el Perú, ¿de dónde salió ese dinero? Si él no vino a hacer negocios aquí, él vino a predicar la palabra de Dios. Ahora entendemos que en una asociación, en una organización, todas las compras que se hacen a nombre de la organización, no a título personal. Así es. Porque ahí sí es ya una falta muy grave. Hay dos cosas que él tiene. Una a título personal, que son las casas en el extranjero, y algunas propiedades en Perú, que también están a título personal. Él las puede, enfocar y justificar de miles de formas, y la iglesia le va a creer porque él es el pastor, la autoridad, y tienen una confianza absoluta en él, porque no lo conocen de la manera que yo sí lo conozco, porque yo he sido el yerno y he estado ahí, y he sido parte de todo el manejo administrativo de la obra. Ahora, alguien podrá decir, es que el yerno de repente quiso una propiedad también que le compraron a su nombre y no le compraron, por eso que se ha vuelto ahora crítico y se está oponiendo a la familia, a la obra del Señor. Pongámoslo en ese extremo que no lo es, que eso no existe, eso no es veraz. Pero pongámoslo así, pongámoslo que yo estoy disgustado por una propiedad que no me dieron, que no es cierto, pero pongámoslo así. Eso no justifica. La acción está hecha. O sea, aun cuando hubiera un acto de mi parte, con ánimo de venganza o qué sé yo, para hacer daño, no quita la realidad de que existen propiedades a su nombre por valores muy altos de dinero, tanto en el extranjero como en el Perú. Y no solamente eso, sino que independientemente de eso, está también él como presidente de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, en el cual tiene facultades para vender cualquier propiedad adquirida por la iglesia. O sea, él puede venderla y él no da cuenta a nadie. Ese transmisor, por ejemplo, que él ha traído, él dice que todavía se está debiendo como $1 millón. ¿Por qué no muestra la factura a todos los hermanos? ¿Por qué no le muestra y dice, aquí está la factura? Aquí, ha costado tanto. Y aquí están las boletas que hemos pagado tanto y se debe tanto. ¿Por qué no lo enseña? Es solamente su palabra. La iglesia ha pasado años sacrificándose y sacrificándose, dando para el canal, dando para el canal, dando para el canal, para el transmisor, y al final él trae el transmisor y dice que eso todavía hay que pagarlo porque todavía se debe una gran cantidad, pero no enseña ningún comprobante, no enseña nada. Yo pienso de que ante una situación como esta, que ya se está trascendiendo, tiene que haber claridad. Eso es grave. Tiene que haber claridad. Sí. Así es. Y puede haber hasta una fiscalización aparte de parte del mismo gobierno, porque hay un lucro ya. Hay un lucro personal. Se está aprovechando de la fe, de la ingenuidad, del sometimiento de cuantos hombres y mujeres rendidos ante el Señor, esforzándose, trabajando, y con la idea de que esto va para la obra del Señor, que las almas se ganen y se sigue expandiendo el Evangelio. Pero el asunto que está trabajándose, podríamos decir, con doble propósito. Pienso que sí, porque los hechos lo dicen. O sea, no es que yo lo digo, sino los hechos, las propiedades que él tiene y los manejos de dinero que él no puede justificar ante la iglesia, o no es que no pueda, sino que no manifiesta. En él no hay ningún tipo de documentación que él pueda acreditar y decir, aquí están, estos son los documentos y esto es lo que estamos haciendo, y esto ingresó y esto egresó. No hay eso, contablemente no hay ningún tipo de información. Lo único que él dice es, se necesita tanto. Lo único que él dice es, falta pagar. Y se requiere. ¿Cuántos dan esto? ¿Cuántos dan lo otro? Hay que hacer un llamado. A los pastores les exige. Pero no hay ninguna información contable que acredite que realmente se necesita ese dinero y que se muestre que hay esa deuda. O sea, no existe eso. No hay un documento que se presente para dar mayor credibilidad a la... Y transparencia, ¿no? Por lo menos dentro del organismo. Así es. ¿No? Si la iglesia si yo estoy recibiendo de la iglesia
un ingreso fuerte de dinero para hacer una compra, lo menos que puedo hacer es presentar la factura. Es decir, lo hemos comprado y ha costado tanto. Aquí está, hermano, para que nadie vaya a tener dudas. Yo pienso que eso vaya en todas partes, se tiene que dar. Sí. Porque eso es ético, es responsable, es transparente, es lo correcto. Sobre todo cuando nosotros vemos desde el punto de vista cristiano y evangélico. Porque tenemos que analizar estas cosas. O es que estamos sirviendo a Dios por amor a las almas, o es que estamos sirviendo a Dios por otro interés. Así mismo. ¿Cuál es el interés entonces que está moviéndonos? Así es. ¿Qué hay aquí? Hay una máscara que se está poniendo y luego se dice una cosa y se hace otra. Definitivamente, por eso hemos creído conveniente nosotros en salvaguarda del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque entiendo que ha llegado el tiempo de que Dios levante hombres y mujeres con una moral intachable, con una obediencia a Dios, un sometimiento pleno, con una claridad y una transparencia por donde se le mire. Yo creo que ese es el tiempo, y estoy convencido, pastor, que hay miles y millones de cristianos evangélicos verdaderos que quieren ir al cielo, que no van a estar de acuerdo con esto, con ningún pastor, con ninguna organización. Por supuesto. Porque no solamente en esta oportunidad se está refiriendo al movimiento misionero mundial, porque probablemente hay otras organizaciones que hacen lo mismo, qué sé yo. Exactamente. Y eso no se puede permitir dentro de las cosas del Evangelio. Pues. Así es. Yo no puedo permitir, y yo creo que esto va a servir mucho a cuántos pastores están trabajando ahí, porque entiendo que las cosas deben de ponerse en claro. Así es. Debe de ponerse en claro, porque si yo sé algo y tapo y oculto, nada más o simplemente soy un cómplice. Soy un cómplice de eso. Y delante de Dios no estoy actuando bien. Yo creo que en la mente, en su corazón, pasó desde el principio en usted, para luego iniciar esta batalla, midiendo las consecuencias, porque yo entiendo que ha medido las consecuencias, pero a pesar de todo eso... No solo he medido, lo he afrontado. Lo he afrontado porque la situación ha sido bastante dura. Ya este episodio, gracias a Dios, ha pasado. Las cosas están diferentes ahora, pero sin embargo queda el daño moral, que lamentablemente eso es algo que todavía no se ha logrado dilucidar prácticamente, ¿no? Hay muchos hermanos dentro del movimiento que tienen un concepto errado de las cosas, piensan que yo soy un hombre pecador y que estoy haciéndole daño a la obra, pero no le estoy haciendo daño a la obra, sino estoy llamando a una reflexión, porque hay cosas que no están claras, hay cosas que se han hecho mal, y yo soy testigo ocular de eso, y soy parte del problema. Entonces, yo pienso que la gente, lejos de pensar parcializado con uno o con el otro, debe hacer un análisis. Y definitivamente descubrir qué cosa. Yo he amado mucho esa obra, así como ellos aman la obra, yo he amado la obra, y puedo decir, como siempre he dicho, que si alguno de ellos ama el movimiento misionero mundial, yo más, porque yo estoy fuera por defender al movimiento misionero mundial. Por esa razón estoy fuera. O sea, yo no estoy fuera por un capricho o porque yo pedía algo para mí, no, estoy fuera porque yo quise que la obra fuera una sola, que el movimiento misionero mundial fuera realmente la directriz de todo. Y trabajar con mucha transparencia, ¿no? Así es, y que mantuviéramos nosotros ese conducto, pero no, el movimiento misionero mundial es solamente un epitafio, es una máscara, es una pantalla, porque no existe legalmente en el Perú ningún patrimonio que le corresponda al movimiento misionero mundial, salvo algunas pequeñas iglesias. Todo lo demás, que son miles y miles de dólares invertidos, están en Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, cuyo presidente es el supervisor nacional, que es del movimiento todavía, ¿no? Entonces yo, particularmente, yo he objetado eso, he acudido a las instancias correspondientes que como cristiano debo acudir, pidiendo se salvaguarde, se solucione, se arregle, se estabilice, y lamentablemente no dio resultado. El único resultado de todo eso fue que yo quedé fuera porque me vi obligado a renunciar ante un hecho que yo descubrí que era inmoral. Estoy convencido de que a nivel del Perú, hombres y mujeres van a solicitar la presencia de su persona para que usted personalmente, valga la redundancia, tenga que una vez más entregar estas declaraciones. ¿Está dispuesto a hacerlo? Estoy dispuesto. Yo tengo toda la disposición, el tiempo,
y el deseo. ¿Sabe por qué? No con ánimo de crear mayor problema, sino con el ánimo de que las cosas se aclaren. Que las cosas se aclaren. Yo creo firmemente que el reverendo González debe de dar una aclaración de todo esto. Yo creo firmemente que es su deber aclarar esta situación, dejarse de tanto atropello y aclarar las cosas correctamente con documentos. Y decir, bueno, el transmisor costó tanto, aquí está la factura, esto es lo que se debe o no se debe. Y hablar sobre las propiedades que tiene, cómo fueron, porque él no las niega, y también ver mi situación, porque él sabe mejor que nadie que injustamente yo he salido. Él lo sabe, él lo sabe. Y las cosas se le han revertido a él por la sencilla razón de que cuando uno está del lado de la justicia, y Dios, que es el Dios de la justicia, respalda, las cosas tienen que salir bien para uno. Si él estuviera dentro de la justicia de Dios y dentro de lo correcto, le aseguro de que todo el procedimiento que él hubiera llevado hubiera salido en mi contra. Y yo estaría ahorita judicialmente de repente condenado o qué sé yo, pero las cosas no han sido así. Todo lo que ellos han hecho contra mi persona, todo ha sido revertido contra ellos. No han podido demostrar nada de las cosas malas que según ellos yo he hecho. No hay nada que ellos hayan podido demostrar. Y por la gracia y la misericordia de Dios, yo sigo limpio, me mantengo firme, sigo ejerciendo mi ministerio y declarando esta verdad como la declaró Juan el Bautista a Herodes, aunque le tuvieron que cortar la cabeza. Ahora, ¿cuál cree que ha sido la influencia, o diríamos la actitud, en este caso del presidente del movimiento de la Iglesia Pentecostés en Perú? ¿Cuál cree que ha sido su error, su falta? Yo pienso que el exceso de autoridad. El autoritarismo. Así es, porque en parte yo también soy culpable de esto. Yo he sido parte también de que se haya llevado una imagen y se le haya dado una imagen al pastor de una magnitud, de tal manera que todo lo que él dijera, pues si él decía esto es blanco, aunque fuera rojo, teníamos que decir que era blanco, ¿no? O sea, yo pienso que esas facultades han sido excesivas. Y eso internamente, aunque él no lo quiera reconocer, cualquier persona con un poder absoluto se endiosa. Y comienza a ejercer ya por su propia cuenta. Cuando uno llega a la cima, se considera que su palabra es la máxima autoridad y todo lo que dice tiene que cumplirse, así esté en contra de la justicia. Y él lo declara porque él mismo declara, por ejemplo, en sus mensajes. Si analizamos los mensajes tanto de él como de los pastores que predican en el canal, que yo los escucho, y me doy cuenta de que todos los mensajes están relacionados con el siervo de Dios. O sea, ya prácticamente el mensaje cristocéntrico, el mensaje de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, ha quedado a un lado. Todos los mensajes son el siervo de Dios, ay del que levante su mano contra el siervo de Dios, y todo es el siervo de Dios. Y él mismo declara diciendo, en la antigüedad, Moisés era el siervo de Dios, pero Moisés ya no está ahora. Ahora hay otro siervo de Dios. Hay otro Moisés. ¿Me entiendes? Entonces hay otro Moisés. ¿Quién es ese Moisés? Tiene que ser él. ¿Me entiendes? Entonces, esas palabras muestran realmente, ¿no?, el criterio que él tiene de sí mismo, ¿no? Él es el siervo, y él lo dice a cada rato, yo soy el siervo de Dios. La soberbia, la arrogancia. Nadie puede contradecir. Sí, y es más, esto ha repercutido ya en los líderes, como usted está haciendo mención, y probablemente en la iglesia misma, que hasta el punto que en algún momento llegan a considerarse ya como ángeles. Llegan infalibles. Y más que nada llegan a cegarse y a tomar que todo lo que él diga y todo lo que él haga está aprobado por Dios y no hay vuelta que darle. Me da ahora la idea o recuerdo algo parecido al sistema que lleva el papado. Y es igual. ¿Por qué? Porque es la misma situación, con diferencia nada más de orden religioso. Pero es igual, porque mire, ve, la iglesia es una iglesia que ama a Dios. Así es. Pero ha sido llevada a un plano, todo eso, ¿no? Ha sido llevado a un plano de sujeción tal que no puede haber cuestionamiento, y ese es el error más grande que existe. Entonces, lamentablemente, cuando alguien quiere cuestionar, como fue el caso mío, y como ha sido el caso de otros pastores que también sacaron, que cuando han querido cuestionar algún asunto que han visto irregular, simple y llanamente lo sacan de en medio, lo aplastan.
y se acabó. Ahora, me han visitado algunos y dicen que posteriormente le han levantado falso testimonio, le han dicho, mire que sacamos porque lo encontramos adulterio, lo encontramos en pecado, lo encontramos en esto, y por eso que lo hemos desechado, inclusive hasta lo hemos maldecido, porque hay quienes me han dicho, me han maldecido, que todo me vaya mal. Entonces yo le digo, pues ¿dónde está eso en la Biblia? Que hay que maldecir. La Biblia dice que al que te maldiga, aún tú bendícelo. Así es. Entonces, así es. El exceso del poder y bueno, la afluencia. Sí, ha habido una ceguera en ese aspecto, ¿no? Por la misma magnitud. ¿Qué le puede decir el pastor Rodolfo González? Le está escuchando, le está viendo. ¿Qué le puede decir usted? Simplemente que tiene que reflexionar. Él tiene que reflexionar, él tiene que darse cuenta de que ha incurrido en exceso. Sus excesos lo han llevado a límites que han sobrepasado ya el marco de lo normal. Y lamentablemente eso está perjudicando no solamente el testimonio de él, sino está perjudicando a la obra, sí, y a los obreros. Repercute. Porque los obreros están siendo influenciados de tal manera que están siguiendo la misma forma. Yo he escuchado en forma muy particular, y es el testimonio de todos los hermanos, que todos los pastores tienen una autoridad tal que si un hermano quiere ir a visitar a su padre en Cutervo, por decir un ejemplo, le tienen que pedir permiso al pastor, ¿no? Y si el pastor dice, no puedes ir, hijo, porque tienes cosas que hacer acá, o sea, el pastor no es el hombre que esclaviza a la gente, ni que toma control de su vida diaria. El pastor es simplemente el consejero, el guiador, el hombre que da la palabra, que aconseja, que orienta, pero no es que toma control de las personas, ¿no? Que él no puede imponer y decir, no, tú no puedes ir, te quedas acá. Y ya ese cristiano se convierte en un esclavo, no de Dios, sino del hombre. Del hombre. Entonces, ese es el gran problema que hay ahí. Que eso está repercutiéndose a nivel nacional. Bien. Pastor, sabemos que usted salió del movimiento y ya no regresará. Tiene una nueva obra que ya le ha puesto un nombre, no sé si lo puede decir. Sí, se llama Visión Cristiana El Refugio. Visión Internacional Cristiana. Eso levantado en Chiclayo. En la ciudad de Chiclayo. Sí. Y tienen la mentalidad de la visión seguir creciendo, me supongo. Por supuesto, seguir desarrollándonos, seguir adelante. Esto es solamente, lamentablemente, una etapa oscura que se tiene que voltear esa página y seguir adelante porque la obra continúa. La obra continúa. Ahora, ¿qué le puede decir a algunos que probablemente fueron marginados por querer ver el orden o conocer las cosas que sean claras y transparentes y bueno, fueron sacados? ¿Qué le dice a ellos? Yo pienso que siempre hay una alternativa. Hay una alternativa. Hay un perdón, una esperanza. Por supuesto, yo creo de que todas personas tienen una oportunidad porque nunca en la Biblia yo no encuentro que una persona haya hecho lo que haya hecho no tenga una oportunidad. Dios le da una oportunidad. ¿Usted lo ama desde cero corazón al pastor González, a su suegro? Por supuesto que sí. O sea, mi amor está, en primer lugar, marcado como hijo de Dios, como hijo espiritual, como yerno. Yo lo amo y lo respeto. Hay una situación aquí que lamentablemente ha trascendido y que nunca quise que trascendiera porque yo actué en las instancias correspondientes. Amar no significa estar de acuerdo con algunas actitudes incorrectas que sobre todo está en contra de la palabra del Señor. Es como que el papá de uno le diga, no, hijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Si viene la policía o si viene, dile esto, miente. No se puede hacer eso. Bien, hemos creído conveniente en esta oportunidad aprovechar la visita del pastor que ha venido a esta ciudad de Trujillo, Fernando Moreno, con la finalidad de ayudar a esclarecer el asunto. Yo creo que aquí estamos para ayudar a construir la obra del Señor, no para destruir, porque para eso no nos llamó el Señor, tener un ministerio y sobre todo ayudando. Yo creo que es el tiempo, si han habido irregularidades, ha habido cosas, es el tiempo de reflexionar y de, como se dice, de poner las cosas en claro y avanzar adelante, porque hay un asunto muy claro y bien fuerte con el Señor, es con Dios. El asunto con Dios es de vida o de muerte, no es asunto de ser líder y crecer arriba, porque puede terminar desechado como Saúl, y de nada le vale el esfuerzo y que, bueno, tantas cosas, tantos logros que ha podido obtener. Así es que, para terminar ya, quiero cederle las últimas palabras, que estamos finalizando esta entrevista especial. Hacer ver a la población en total, en general, que el cristianismo, a pesar de estos problemas que yo pueda estar en este momento declarando, el cristianismo es
una alternativa única para todo ser humano. Que lamentablemente hay sus sinsabores, hay sus tropiezos, hay sus situaciones, las hay. Recuerden que Cristo fue llevado a la cruz y eso marcó un episodio bastante doloroso para la iglesia que estaba siendo fundada por el Señor. Igualmente con los apóstoles que murieron, que fueron tal vez perseguidos y atribulados en todo, marcó un periodo bastante difícil. Pero el cristianismo sigue siendo la alternativa para todos. Y yo creo que por encima de cualquier divergencia que pueda haber entre un hombre y otro dentro de una obra, está el Señor. Sí, y está la salvación del alma, el Evangelio de Cristo, y yo creo de que cuando uno actúa con transparencia, con amor, dedicado a Dios como realmente Dios lo manda en su palabra, uno tiene la bendición y la salvación del alma. Además, la verdad se impondrá a la mentira. La verdad no necesita defensa. No necesita defensa. Muy bien, muchas gracias. Y que Dios lo bendiga. Adelante, todavía hay mucho que hacer. Predicar el Evangelio por encima de todo. Siempre apegados a la palabra del Señor y haciendo prevalecer la verdad, la justicia, la transparencia, la claridad, porque eso es nuestra única garantía que vamos a llegar al cielo y sobre todo pues vamos a ser líderes en este mundo, embajadores de Cristo en esta tierra, en este corto tiempo que nos queda. Recuerden, Cristo viene.